Hola a todos, hoy quiero presentaros el curso en el que vamos a tratar el maltrato narcisista, en el que vamos a entender cómo sucede, vamos a entender también cuáles son las consecuencias y vamos a intentar también trabajar la superación de esa situación en la que las víctimas sufren un daño emocional enorme. Para ello vamos a presentar el curso, el primer módulo de este curso, y vamos a entender qué es el maltrato narcisista. El maltrato narcisista es una forma de abuso emocional que ocurre dentro de una relación normalmente social, ¿vale? Es una relación social en la que entendemos como social una relación de pareja, una relación laboral, una relación de amistad, aunque, si bien es cierto, la relación de pareja es la que más daño suele causar. También puede ser una relación de parentesco familiar, en el caso de madres, padres, hermanos. Son casos muy comunes en el ámbito del maltrato narcisista. Entonces ocurre dentro de esa relación donde una de las partes con esos rasgos narcisistas utiliza la manipulación, el control y juegos psicológicos para satisfacer sus propias necesidades, a menudo a costa de la otra persona. Y en este tipo de abuso no siempre es evidente al principio, ya que los narcisistas suelen ser encantadores y carismáticos en las primeras etapas de la relación. Esto es muy importante porque para ello utilizan este tipo de máscaras, este tipo de estrategias, sobre todo para poder, de alguna manera, enganchar o seducir a sus víctimas. Y es algo que vamos a trabajar en el curso, pero que vais a ver cómo tiene unas consecuencias o por lo menos un recorrido complicado. Sin embargo, con el tiempo, el comportamiento abusivo se hace más evidente, causando un daño significativo a la autoestima, la percepción de la realidad y la estabilidad emocional de la víctima. Es un abuso sutil, pero profundamente dañino. Como os decía, el maltrato narcisista tiene mucho que ver con el parentesco de la víctima o la unión sentimental, emocional de la víctima con el maltratador. Las características principales que podemos encontrar en el maltrato narcisista podrían ser la falta de empatía, ya que el narcisista no puede ponerse en el lugar del otro ni considerar sus emociones. Sus respuestas a tus problemas suelen ser frías, superficiales o más o menos despectivas, ¿no? Es una persona que realmente, como psicópata que es, no es capaz de tener emociones reales, sino que es capaz de disimularlas, reproducirlas, copiarlas, pero realmente no son emociones genuinas o no suelen serlo. Por ejemplo, estás angustiado o angustiada porque tuviste un mal día en el trabajo y la respuesta del narcisista podría ser o siempre sería algo así como que siempre exageras, no es para tanto, ¿no? Fijaos que en este caso el narcisista no es capaz de ponerse en el lugar de la víctima, sino que lo que hace es devaluar la emoción de la víctima. Pero eso es más que nada dada su incapacidad para tener esa empatía, ¿no? La manipulación constante también es otra característica principal en la que, bueno, pues sabemos que utilizan mentiras, promesas vacías, sabemos que de alguna promesas vacías y además sobre todo la distorsión de la realidad que utilizan para controlarte. Esas son características también muy importantes dentro de la propia manipulación. Veremos también en módulos posteriores cómo la manipulación consta de diferentes partes y además utilizan diferentes técnicas y estrategias de manipulación. Por ejemplo, en el caso de manipulación constante podríamos hablar de cancelación de planes importantes para ti, ¿no? Alegando una emergencia, pero que después descubres que no era tal emergencia, sino que estaba siendo realmente egoísta. Esto podría pasar, es un ejemplo que muchas veces las personas que sufren este tipo de maltratos transmiten, ¿no? Es un ejemplo que suele suceder con este tipo de punto o de característica manipuladora. También tenemos la necesidad de admiración constante,
en la que buscan, pues eso, una constantemente, mejor dicho, que se les halague, se les reconozca. Y si no lo es, o si no lo haces, pueden volverse agresivos o castigarte emocionalmente. En este caso de admiración constante, a veces no es tan evidente, porque evidentemente está claro que una persona narcisista no siempre busca de una manera clara, de una manera transparente esa admiración, sino que muchas veces lo hace de una manera mucho más sutil, en la que es muy difícil o más difícil percatarse, ¿no? Sobre todo, como veremos después también en diferentes etapas de la relación. Eh, el ejemplo que podríamos poner sobre la necesidad de admiración constante, bueno, pues podríamos decir que cómo no te diste cuenta de todo lo que hice por ti, nadie más me valora como merezco. Estos son relatos o frases que un narcisista podría decir o podría pensar o podría transmitirte. Y fijaos que en estas dos frases lo que entendemos es que esa persona no solamente es una persona con cero empatía, sino que además es capaz de echar en cara a la víctima el esfuerzo que tiene hacia ella misma, ¿no? Tendríamos otra característica que sería la devaluación de tus logros y emociones. O sea, algo así como minimizar cualquier cosa que hagas para destacar o destacar sobre cualquier otra cosa, ¿no? Eh, hace que dependas de su validación, hace que lo que tú hagas tenga que pasar por su validación. Y eso es complicado, ¿no? Porque cuando lo que buscas es validación externa y sobre todo de un narcisista para sentirte tú bien sobre tus logros o tus, no sé, cosas que hayas podido conseguir en la vida, pues ahí empieza el problema, ¿no? Estamos en manos de un psicópata o de una psicópata que va a ser incapaz y que va a utilizar eso seguramente en tu contra, ¿no? Ejemplos sobre este tema pues sería, por ejemplo, celebras un logro personal y ellos responden, no es gran cosa, cualquier persona podría hacerlo. Esto sería una respuesta típicamente narcisista. Y como decía antes, depende el momento del maltrato. El gaslighting o luz de gas, esto es otra técnica de manipulación o una característica manipulativa de estos personajes, y es en la que te hacen dudar de tu percepción de la realidad, manipulando los hechos y haciéndote sentir como si estuvieses perdiendo la cordura. Esto es algo tremendamente típico, por eso lo he ubicado aquí, porque es fundamentalmente una característica. Podría ser también una estrategia de manipulación, y lo es, pero en el caso narcisista, sobre todo de relaciones, es algo que se repite constantemente. El ejemplo, cuando les confrontas porque has notado un comportamiento extraño y te responden, eres demasiado sensible, todo está en tu cabeza, son respuestas típicamente narcisistas y sobre todo que tienen que ver con ese control. ¿Cómo se manifiesta el maltrato narcisista? Bueno, pues aquí tenemos diferentes fases, ¿no? La primera sería sutil al principio. El narcisista empieza presentándose como una persona encantadora, atenta y que parece interesado genuinamente en ti. Se ganan tu confianza y te hacen sentir único o única y especial. Eso es el principio de cualquier relación con un narcisista. Es alguien que realmente te sorprende por cómo conecta contigo, cómo esa persona, pues imaginaos, ¿no? Una relación de pareja, cómo puede ser que no tenga pareja, cómo puede ser que haya personas que la hayan dejado escapar, ese tipo de situaciones. Un ejemplo realista, en este caso, es que en las primeras semanas de la relación te bombardean con mensajes de amor, regalos y palabras de admiración. Por ejemplo, nunca había conocido a alguien como tú, eres perfecto para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que comentaba antes. Esto es normalmente el modo de operar de este tipo de personas. Tendríamos también el segundo punto, que es progresivo y dañino. O sea que con el tiempo este comportamiento va cambiando. Comienzan a exigirte más, criticarte de forma pasiva y establecer dinámicas de poder donde tú siempre estás en una clara desventaja.
es un cambio progresivo, no tiene por qué ser abrupto, no tiene por qué ser rápido, sino que puede ser algo como mucho más sutil. El narcisista poco a poco va ganando terreno una vez que te ha enganchado emocionalmente con la primera fase, y a partir de ahí lo que hace es poco a poco ir tomando el control. Ya no es esa persona, porque poquito a poco va cambiando, y ahí es cuando él o ella es capaz de manejarte, ¿no? Ejemplo realista, bueno, pues un día, después de un desacuerdo, en lugar de dialogar, se retiran y te aplican el trato silencioso por días, ¿no? Algo así como la ley del hielo. Y cuando preguntas qué pasa, te acusan de ser egoísta. Ni siquiera te das cuenta de lo mal que me hace sentir, etcétera. Son personas que nunca jamás van a reconocer un error y siempre van a tratar de enviarte a ti o ponerte a ti como el culpable de cualquier situación. Y aquí tendremos la siguiente parte, que sería la confusión emocional, donde la víctima comienza a experimentar una montaña rusa de emociones. ¿Por qué? Pues porque por momentos el narcisista parece el mismo que al principio, o sea, algo así como cariñoso y encantador, pero en otros momentos es frío, distante o cruel. Esto genera una dependencia emocional, ¿no? Es algo así como que las víctimas tienen idealizada a esa persona, pero que de repente la persona está cambiando. A veces da un poco, a veces lo quita, y eso hace que la víctima, bueno, pues pierda completamente el control, ¿no? Es una tercera fase indispensable para que esta persona tome el control y, sobre todo, empiece a plantear las siguientes opciones, ¿no? Y un ejemplo realista podría ser que justo después de una discusión en la que te hicieron sentir culpable, vuelva diciendo, bueno, pues que te quiere, pero me haces actuar de esta manera, ¿no? Es una técnica de manipulación o una técnica bueno, para confundir a la víctima, también muy, muy normalizada en este tipo de relaciones, ¿no? El daño psicológico profundo sería también una fase dentro de este maltrato narcisista, o cómo se manifiesta ese maltrato narcisista, porque con el tiempo este abuso mina tu confianza, o sea, la confianza en ti mismo, tu capacidad de tomar decisiones y también tu percepción de la realidad. O sea, que puede llevar a producir ansiedad, depresión e incluso algún tipo de, bueno, un estrés postraumático, ¿no? Son daños que la víctima va a tener, y probablemente dentro de esa relación narcisista. ¿Por qué es tan difícil reconocer el maltrato narcisista? Bueno, sobre todo porque es gradual. Al principio los comportamientos abusivos son tan sutiles y es tan fácil justificar esos pequeños, ¿no? Abusos, que es muy difícil. Frases como tuvo un mal día o no quería decir eso pueden también ocultar ese patrón, ¿no?, de abuso. ¿Por qué el narcisista manipula la narrativa? Bueno, porque suelen hacerte sentir que tú eres el problema. Cuando cuestionan sus actos, responden con frases como tú siempre exageras, eres demasiado sensible, cosas que hemos visto antes, pero que son también parte de ese control, ¿no? En este caso, de la narrativa de la relación. ¿Por qué hay momentos buenos? Porque después de episodios de abuso, los narcisistas a menudo regresan al comportamiento cariñoso y atento. Este cambio crea una confusión y esperanza en las víctimas, quienes piensan que el abuso es pasajero, ¿no? Realmente ni siquiera lo consideran abuso, podríamos decir. Y aquí tenemos ejemplos cotidianos de maltrato narcisista. En una relación de pareja, por ejemplo, estos son ejemplos reales, en los que, por ejemplo, pues María comienza una relación con Juan, y al principio este señor o esta persona es tremendamente detallista, llena la relación de palabras de amor, pero sin embargo Juan, con el tiempo, empieza a criticarla y empieza un poco a decir: es que María nunca se organiza bien. Cuando, por ejemplo, María intentaba hablar de cómo se sentía, y él respondía que no seas tan dramática. Estos son cosas que seguramente, o detalles que seguramente muchos de vosotros reconoceréis. En una relación laboral, en la que Carlos trabajaba para un jefe narcisista que toma crédito por todas, o mejor dicho, que lo critica, ¿no? Por todas sus ideas. Cuando Carlos se quejó, su jefe dijo: no eres tan indispensable como crees,
Si no te gusta, puedes irte. Son personas, como veis aquí, con una falta tremenda de empatía, y a veces incluso podría pasar que el jefe se atribuyese o se ganase los logros de este Juan. Y en una relación familiar, Sofía, que tiene una madre narcisista, que además siempre la critica, bueno, pues cuando Sofía logra un ascenso en el trabajo, su madre responde, eso es bueno, pero ya era hora, ¿no? Es como que, fijaos que minimiza el logro de Sofía, no le da valor a ese logro de Sofía. Y además que cuando Sofía se queja por esa falta de apoyo, la madre le puede responder que, bueno, pues que es una desagradecida y que todo lo hace por ella. Frases comunes del maltrato: si no fuera por mí no serías nadie, lo hago porque te quiero, nada más te va, nadie más te va a querer como yo, o eres demasiado complicada o complicado, por eso todos te dejan, ¿no? Son frases típicas que todos reconoceréis dentro de ese maltrato narcisista. Patrones de comportamiento de un narcisista, hombre o mujer. Porque aunque los rasgos de los narcisistas se comparten, igualmente que los patrones de comportamiento, su forma de expresarlos puede variar dependiendo de factores como el género, el entorno social y la relación específica en la que se encuentre con las víctimas. No es lo mismo una madre, un padre que una pareja. Aquí exploraremos los comportamientos más comunes de los narcisistas en general, diferenciando o haciendo diferencias entre hombres y mujeres. Como veréis, los hombres narcisistas eh, normalmente podemos denominarlos o darles una característica que sería la de dominancia abierta y agresiva. Tienen que ejercer un control de manera directa y evidente, utilizando la intimidación, el desprecio y la ira como herramientas. Por ejemplo, critican constantemente las decisiones de su pareja para hacerla sentir inferior. Es algo muy común en un hombre narcisista. Competitividad extrema. Los hombres narcisistas suelen ser o suelen verse como superiores en cualquier aspecto y necesitan demostrarlo constantemente. Es algo también súper común, sobre todo en el trabajo, donde desacreditan a compañeros o subordinados. Infidelidades y búsquedas de admiración externa. Tienden también a buscar constantemente validación en otras personas, lo que a menudo lleva a una conducta infiel. En este caso, puede pasar en hombres y puede pasar en mujeres. O sea, que coquetean abiertamente, incluso frente a su pareja, y bueno, y si son confrontados, pues lo niegan y culpan a la otra persona de paranoica. Suele pasar. Patrón de salvador o héroe. Les gusta mostrarse como protectores o figuras poderosas que son capaces de rescatar a los demás, lo que les da control sobre sus parejas o amigos, ¿no? Porque hacen el ejemplo de que ellos ayudan a alguien con un problema económico, pero constantemente lo recuerdan. Eso podría pasar y pasa muchísimo en lo que ya llamaríamos perfil narcisista de un hombre. En el caso de las mujeres, la manipulación emocional es sutil. Las mujeres narcisistas suelen emplear tácticas menos evidentes, como la culpa, el victimismo o la pasiva agresividad, para controlar a los demás. Por ejemplo, si su pareja no cumple con sus expectativas, pueden decir, es obvio que no me amas porque, bueno, como yo a ti, ¿no? Son puntos de manipulación distintos entre hombres y mujeres. El enfoque en la apariencia y el estatus social. Tienen una fuerte necesidad de ser vistas como perfectas, tanto física como socialmente, lo que puede llevarlas a obsesionarse con su imagen y relaciones superficiales. Aquí también hablaríamos de infidelidad dentro de este punto, ¿no? Porque este tipo de necesidad lleva a buscar esa validación y ahí podría pues buscar esa validación externa en personas fuera de la relación. Competitividad en las relaciones personales. Las mujeres narcisistas pueden ver a otras mujeres como rivales y tratar de socavarlas o humillarlas, ¿no? Pueden criticar a sus amigos, bueno, pues diciendo, por ejemplo, que no sé cómo consigue pareja con lo mal que se viste, ¿no? Es un ejemplo que también es sacado de la realidad y aunque parezca mentira, pues suele pasar, ¿no? Y la explotación emocional de sus hijos o familiares.
y esto lo sabrá mucha gente que tiene madres narcisistas, ¿no? En relaciones familiares, las mujeres narcisistas tienden a usar a sus hijos o familiares cercanos para obtener validación o controlar incluso a los demás. ¿Qué haría yo sin ti? Tú eres el único que me hace sentir feliz, ¿no? Son frases que podrían entrar dentro de ese perfil de mujer narcisista y sobre todo del control. Patrones compartidos entre hombres y mujeres narcisistas. Proyección de sus defectos, acusan a los demás de las mismas conductas negativas que ellos tienen. Si mienten, podrían acusarte de ser poco honesto. Es algo muy común, este punto, en el que si un narcisista te acusa de algo, probablemente lo está haciendo él. Trato diferente según el entorno, se comportan de manera encantadora en público, pero son crueles y abusivos en privado. Esto suele pasar, por ejemplo, en cenas familiares, donde muestran una cara distinta de la que tienen dentro de la propia casa. Explotación de los demás, usan a las personas como herramientas para satisfacer sus propias necesidades sin importar el costo emocional o físico para el otro. Piden favores constantemente, pero nunca o no suelen estar dispuestos a devolverlos, ¿no? O incluso a estar disponibles cuando tú necesitas algo. Culpa y victimismo, si son confrontados por su comportamiento, cambian la narrativa para convertirse en víctimas. Si les dices que su actitud te hiere, suelen responder, no importa cuánto haga por ti, siempre soy el malo o la mala, ¿no? O, por ejemplo, lo que comentábamos antes, estás equivocado, eso no es así, etc. Son patrones importantes. Y hablando de patrones, entender los patrones de comportamiento de los narcisistas es fundamental para identificar el abuso y protegerte de sus efectos tan dañinos. Recuerda que sus acciones no reflejan tu valor como persona, sino su necesidad de controlar y manipular. Una vez que reconozcas estos patrones, podrás tomar decisiones más saludables para tu bienestar emocional. Es importante para poder entender con quién nos estamos enfrentando.